Bienvenidos a este espacio, a este conversatorio. Mi nombre es Carolina Alvarado de Fundación Faceit y estoy aquí para acompañarlos y presentarles a nuestro experto invitado en este grandioso espacio. ¿Cómo garantizar de manera sencilla y efectiva que la transferencia de conocimiento, todo lo que aprenden los docentes, llegue efectivamente al aula de clase, se vea reflejado en el aula de clase? Yo les voy a presentar a nuestro experto invitado. Quienes han estado con nosotros en conversatorios, en webinar anteriores, seguramente lo reconozcan. Él es Federico Malpica, el doctor Federico, director de Synapsia Group, Finland, del Instituto Escalade y CEO de Teacher Pro. Un experto orador a nivel internacional en todo lo que es innovación educativa. Le damos las gracias, por supuesto, por acompañarnos, por compartirnos todas las experiencias que nos va a compartir, todos los conocimientos. Saludos a Iván desde Bogotá. Doctor Federico, muy buenos días. Yo acá me quedo interactuando con el chat, pero le cedo el micrófono para que, por favor, comencemos. Muchas gracias Carolina, gracias por la presentación, gracias a los colegas que se están conectando y bueno, pues otra vez una nueva oportunidad para poder conversar sobre esos temas que nos interesan a todos y que nos apasionan, que tienen que ver con educación y que tienen que ver también con el desarrollo profesional de nuestros docentes. Y bueno, el día de hoy me gustaría reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con cómo hacer para pasar de la teoría a la práctica en procesos de formación docente, de capacitación docente, y que podamos, digamos, garantizarlo desde nuestra propia institución educativa. Invertimos muchos recursos en formación y capacitación docente en todas las escuelas, todas las instituciones educativas de cualquier tipo, están invirtiendo cada año muchos recursos en formación y capacitación docente. ¿Cómo podemos aprovechar esos recursos? ¿Cómo podemos sacarle provecho a todas esas inversiones que estamos haciendo? Esa es un poco la idea de la conversación de hoy. Así que voy a compartir mi pantalla para poder comenzar. Un momentito. Aquí vamos. Y ok. Bueno, pues vamos entonces a comenzar. Y vamos a hablar un poquito sobre esto, sobre aspectos que tienen que ver con esta transferencia efectiva, sobre las tecnologías, ¿verdad? Y decíamos que básicamente el problema no está tanto en la tecnología, sino sobre todo en cómo resolvemos este problema de poder realmente aprovechar todas estas tecnologías para producir aprendizaje, por un lado, porque al final la tecnología no es el objetivo. El objetivo es que nos sirvan para producir aprendizaje y generar buenas prácticas colectivas, es decir, que no sea algo que hace un docente en un aula, sino que podamos convertir en hábitos docentes colectivos aquello que se desarrolla en las aulas. Sabemos que cuando generamos consistencia en nuestro proceso educativo es cuando mejores resultados de aprendizaje tiene nuestro alumnado. Si solamente en algunas aulas los estudiantes disfrutan, digamos, de estas prácticas, entonces no podemos garantizar que realmente desarrollen esos aprendizajes. Pero es cuando los estudiantes obtienen, digamos, ese estímulo coordinado en su aprendizaje a lo largo y ancho de toda su formación, cuando más garantías hay de obtener resultados. Y por tanto, aquí está el tema, ¿no? ¿Cómo lo desarrollamos esto? Y diríamos, bueno, pues bueno, lo que toca es darles formación a nuestros docentes, ¿no? Porque con formación lo podemos resolver. El tema es, ok, pero ¿qué formación están recibiendo nuestros docentes hoy día? ¿Qué tipo de formación de capacitación actualmente reciben? Y aquí, la verdad es que la mayoría, gran mayoría de programas formativos, de programas de capacitación docente, más o menos tienen esta estructura. Y estoy hablando de cualquier tipo, tanto presenciales, híbridos, online, cortos y largos, caros y baratos, más o menos todos tienen esta misma estructura, que es programas de estudio preestablecidos, o sea, de esto va el curso, te guste o no te guste, eso es lo que hay, o sea, esto es lo que tienes que tomar. 2, la duración del programa está definida, o sea, hay un tiempo y un lugar para que tú te formes. Y si es presencial, pues tienes que ir a un lugar, y si es online, pues tendrás que meterte en una plataforma, pero hay un tiempo y un lugar definido. Y además, los métodos para enseñarte como docente son generales.
porque los formadores no pueden comenzar a preguntar a cada docente sobre su clase, no acabaría nunca. Entonces tienen que dar las explicaciones generales y se supone que cada docente luego tiene que poder, pues, contextualizar, tiene que poder aplicar, tiene que poder transferir, ¿no? Esa sería la idea. Y normalmente, pues, al finalizar el curso, pues hay un reconocimiento, ¿no? Te dan un reconocimiento y ahí se acabó. El tema es, ¿qué pasa después del reconocimiento? Bueno, el curso ya terminó. Es más, si es un curso online, intentas entrar después de un tiempo, ya no te deja porque el curso ya acabó y ahora se supone que tú tienes que ir a tu clase y transferir. Bueno, con una estructura así, colegas, lo que está pasando hoy día es que la capacitación, la formación docente está siendo muy poco efectiva. Según los estudios, y aquí les traigo 3 estudios, se transfiere al aula solamente entre un 5 y un 15% de las formaciones realizadas, que es bajísimo. Pues es como decir que entre el 80, 85, 90, 95% de toda la formación docente que hacemos realmente no acaba en las aulas. O sea, digamos, todos esos recursos no se utilizan. En este caso, estos 3, hay más estudios, pero esos 3 que les traje me interesaron mucho porque son 3 estudios que se hicieron casi al mismo tiempo, o sea, en años casi sucesivos, por 3 investigadores diferentes, de 3 enfoques diferentes, y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Que solamente se transfiere a la práctica entre un 5 y un 15% de las formaciones que se dan. Pero por otro lado, cuando se le pregunta a los docentes te dicen sí, o sea, este es uno del 2020, los docentes dicen sí, anticipan aulas cada vez más diversas, y de hecho, pues, después de la pandemia esto aún se ha acrecentado más, se ha acentuado más, cada vez aulas más diversas, y sin embargo, solo el 38% considera que se están siendo preparados para enfrentar este cambio. O sea, ya saben los docentes lo que se les viene, y en cambio no ven claramente que la capacitación que se les está dando los esté preparando para eso. Y aquí, colegas, es realmente donde tenemos el problema, porque no podemos pretender tener otra educación si no tenemos las capacidades en las aulas, si no tenemos competencias docentes adecuadas. Y diríamos, bueno, ok, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué es tan baja esa transferencia al aula? Nosotros hicimos mucha investigación, llevamos, digamos, casi 15 años investigando al respecto, ¿no? Y lo que hemos encontrado en toda nuestra investigación se resumiría en un solo aspecto muy importante, ¿vale? De por qué esa formación, esta capacitación docente tiene una transferencia tan baja. Básicamente es porque todos estos cursos de formación tienen un diseño instruccional del curso, ¿verdad? O sea, tienen pues una serie de actividades, ejercicios, explicaciones, pruebas, lo que sea, ¿no? Pero prácticamente ninguno de estos cursos tiene un diseño instruccional postcurso. Es decir, ¿qué pasa después del curso? Nadie sabe. Porque si le preguntas al formador, a la formadora te dirá, no, yo ya acabé mi trabajo, ya me fui. El curso ya terminó, yo ya entregué los certificados, ya cobré, ya me fui. Entonces, ya no hay nada. Ok, dices, bueno, ok, pues al formador no. Entonces preguntas a los equipos directivos, oigan, ¿y ese curso? Normalmente dicen, bueno, nosotros lo pagamos, ¿no? Pero se supone que ahora ya cada quien lo tiene que transferir al aula. Sí, pero ¿alguien está cuidando esa transferencia? ¿Alguien está revisando cómo se trabaja? ¿Alguien está apoyando a los docentes? Porque en la mayoría de los casos no hay prácticamente ya después del curso ningún apoyo. Nadie se preocupa. Y entonces, ¿qué pasa? Que es el momento en el que el docente necesita más apoyo. No en el curso. Donde necesita más apoyo es después del curso. Porque, pues, enseñar no es fácil. Enseñar es una actividad muy compleja. Y los docentes necesitan apoyo para transferir al aula. Y además, prácticamente ningún docente tiene alumnos, digamos, de prueba, sino que tiene que transferir con alumnos reales, en clases reales, y jugársela ya. Y eso es muy difícil. Por eso, cruzar ese puente entre teoría y práctica en educación suele ser muy difícil. Y por eso es tan baja la transferencia a la práctica. Sin un apoyo real, sin un apoyo bien estructurado,
será muy difícil que los docentes, la mayoría de ellos, sean capaces de transferir al aula lo que están aprendiendo en los cursos de formación. Y esto es básicamente la razón. Pero es que esto además nos pasa en educación, pero no nos pasa en otras profesiones. Hay otras profesiones que esto lo tienen muy claro y que han desarrollado una manera de formarse que es realmente efectiva. ¿Qué tienen las profesiones, digamos, más top, ¿no? Los profesionales más top a nivel mundial? ¿Cómo se forman? Fíjense, son profesionales que aprenden y aplican conceptos de su profesión en tiempo real. Ahí tenemos la foto de un médico, pero hay otras profesiones que también, pero esto lo tienen muy claro. O sea, en tiempo real van aprendiendo, van aplicando y van desarrollando poco a poco las competencias. No es un curso que hacen un día y ya, sino que eso se va aplicando en el tiempo. Se apoyan entre colegas para aprender y reforzar su conocimiento. También cuentan con tutores profesionales que los guían en el proceso y que les van ayudando a desarrollarse profesionalmente. Y además también realizan experimentación en ambientes controlados. O sea, tienen espacios donde pueden experimentar, donde pueden reflexionar, donde pueden dialogar con otros y aplicar, ¿no? Y entonces, el tema es, ¿por qué nosotros en educación no podemos tener algo así? Eso es lo que nos preguntamos muchas veces. Y yo me pregunto y nos preguntamos en el Instituto Scala, ¿por qué no puede ser? O sea, ¿por qué nuestra profesión, que es tan compleja, que es tan importante además, ¿por qué no podemos tener una formación a esa altura? Y es básicamente lo que estamos queriendo desarrollar. ¿Por qué? Necesitamos mejorar la formación de los docentes porque necesitamos mejorar la docencia. Pero para mejorar nuestra docencia, los docentes necesitamos saberlo, o sea, saber todos los fundamentos pedagógicos de por qué hacemos lo que hacemos en el aula. Si no tenemos explicaciones, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos modificarlo? Estaremos siempre siguiendo recetas externas y siendo solamente buenos aplicadores de recetas que nos vienen de fuera, pero no podremos modificar nada porque no sabemos ni por qué sucede. Entonces necesitamos saberlo y además necesitamos, y eso requiere pues una serie de herramientas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas pedagógicas que nos permiten producir aprendizaje en el aula? O sea, necesitamos ese toolset, ¿no? Esa caja de herramientas, digamos, ¿no? Necesitamos también poder hacerlo. Es decir, necesitamos dominio. Ya no solo es saber sobre algo, sino es que lo podamos dominar en el aula. Y eso significa práctica. O sea, necesitamos un skill set, ¿no? Una serie de habilidades que nos permitan dominar eso en el aula. Y finalmente, también necesitamos querer hacerlo. Porque ya podemos hacer el gran curso de formación o lo que sea, que si como docentes no lo queremos hacer, será muy difícil que eso se realice. Y por tanto también una especie de mindset, una mentalidad de querer desarrollar nuestra práctica de esa manera y además de querer hacerlo de manera conjunta y colectiva, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que esto se dice fácil, pero no es tan fácil porque cuando hablamos de formación y desarrollo profesional docente, la parte de conocimientos, de saber de algo, eso es más o menos sencillo. Digamos, un curso de formación sí que te puede dar esto. O sea, bien hecho un curso de formación, el docente ya sabe de eso. Y luego sí, hasta te lo puede explicar con sus propias palabras y todo. O sea, que ha construido un concepto de lo que es cualquier cuestión. O sea, desde qué es el aprendizaje cooperativo, qué es el aprendizaje basado en proyectos, qué es esta tecnología o digamos, este uso de la inteligencia artificial en la educación. O sea, te pueden hablar de esto porque han ido a un curso, han hecho la certificación de Google o lo que sea, y por tanto te pueden hablar de ello. Pero, ¿realmente son capaces de dominar eso en el aula? ¿Realmente lo hacen en su práctica? ¿Lo tienen incluido? Eso ya no es tan fácil. Ahí, como vemos, ya el tiempo es más largo, el grado de dificultad es mayor, porque ya no se trata de ir a cursos, ya no se trata de sacarse el certificado. Ningún docente se vuelve competente porque le den un certificado. O sea, los profesionales nos volvemos competentes cuando practicamos, cuando reflexionamos sobre esa práctica, cuando vemos a otros practicando, cuando dialogamos sobre ello y volvemos a practicar, reflexionamos sobre la práctica y vamos haciendo esto y poco a poco vamos adquiriendo las competencias. Eso significa dominar y practicar en el aula, reflexionar sobre la práctica, tener ayuda contingente. Eso es el desarrollo de habilidades. Esto tendríamos que hacerlo. La mayoría de cursos no llegan aquí ya, colegas, y por tanto, pues ahí se queda. Pero es que además un docente puede saber hacer, pero si no le da la gana, nos quedamos igual. Y por tanto,
también tenemos que ir desarrollando una cultura, tanto individual como colectiva, una cultura profesional, de que eso es lo mejor para nuestros estudiantes, de que eso es lo que tenemos que hacer en nuestra práctica, de que esa es la manera, esa es nuestra identidad docente y la manera de hacer las cosas aquí. Y eso también lo tenemos que ir desarrollando poco a poco. Como ven, es más completo, es más complejo que normalmente lo que ofrecen los cursos de formación. Pero, ¿realmente es factible? Sí. O sea, es factible porque nosotros lo hemos visto en diversas instituciones y como sistema educativo también lo hemos visto, lo vemos. O sea, se trata de reinventar el desarrollo profesional docente. Ya no como cursos aislados que van haciendo los docentes y que cada quien escoge el suyo, sino más bien como una comunidad profesional de aprendizaje permanente, donde los docentes se van desarrollando pues, mientras estén en la profesión. Y por tanto, entre colegas se ayudan, entre colegas colaboran en proyectos que les permiten desarrollarse, revisan su práctica, dialogan sobre ella, mejoran lo que hacen. Esa es la idea de la comunidad profesional de aprendizaje. Y hay sistemas educativos que ya lo tienen, hay profesiones que ya eso lo tienen muy claro. Ahora decíamos de los médicos tienen sesiones clínicas, ¿no? En los hospitales y tienen, ¿cuándo presento mi clínica? ¿Qué tengo que hacer para...? Ya saben que les toca, digamos, ¿no? Y es parte de su cultura profesional. Y en educación también. Aquí en Finlandia, por ejemplo, pues los docentes trabajan en equipo, se ayudan en la práctica. Alguien puede incluir algo nuevo en su práctica, sí, solo que lo tiene que fundamentar ante sus colegas y tienen que explicar por qué está haciendo eso. Y como trabajan bastante en equipo, pues entonces van formando esa comunidad profesional de aprendizaje. Y eso es un poco lo que tendríamos que ir viendo en nuestras instituciones. Entonces, ¿con qué contamos? O sea, cuando hablamos de comunidad profesional de aprendizaje, ¿de qué se trata esto? Por ahí les pongo un ejemplo. Bueno, esto realmente es una investigación que se hizo en el siglo pasado. Edgar Dale, a mitad del siglo pasado, él hizo investigaciones sobre índices de retención, o sea, cuánto retiene una persona después de un curso o después de una actividad formativa, y se dio cuenta de que, bueno, él no hizo esta pirámide, eso se hizo posteriormente, pero bueno, más o menos, ¿no? Se dio cuenta de que después de una conferencia, pues bueno, se nos queda como un 5%, ¿no? Después de una lectura un 10%, si hay temas audiovisuales, pues ya podemos llegar a un 20%, si además hay demostraciones y podemos ver cómo se hace, bueno, pues podemos llegar a un 30%. Luego, si queremos llegar a más, entonces ya necesitamos activar a los participantes, ¿no? Grupos de discusión, si hay grupos de discusión y diálogo entre iguales, pues ya podemos llegar a un 50%. Si además podemos practicar durante ese periodo formativo, pues ya podemos llegar a un 75%. Y si además nos podemos enseñar unos con otros, aprender unos con otros los participantes, pues 80% más, ¿no? Pero a ver, los cursos, la capacitación docente que hay hoy día disponible, más o menos hasta dónde cubre de esta pirámide. Lo que nosotros hemos visto es que más o menos aquí esto cubre, hasta aquí, más o menos como el 30%, ¿sí? Cubre por aquí. Porque la mayoría de cursos de formación, les digo, presenciales, híbridos y online, son un conjunto de conferencias, lecturas, audiovisuales y, si acaso, alguna demostración. Ya está. Eso es el curso. El curso ya terminó y ahora se trata de aplicar. ¿Y qué hay en la aplicación? ¿Quién ayuda? Si no hay nada más, ¿no? Porque eso está muy bien, pero la transferencia al aula, colegas, está en la base de esta pirámide, no en la cúspide. En la base es donde está la transferencia. Pero si el curso ya no tiene oportunidad de que haya grupos de discusión, de que haya prácticas para ir desarrollando, de que haya aprendizaje y enseñanza unos con otros, entonces, pues por eso los índices de retención son bajos, por eso el índice de transferencia al aula es bajo, porque ya no hay nada más. Entonces, ¿qué necesitamos? Pero el curso ya terminó. Al curso no le vamos a poder pedir más. Los cursos son como son. Entonces, ¿aquí qué entra? Entra lo que llamamos el desarrollo profesional docente en comunidad profesional de aprendizaje. Entonces, en la propia institución deberíamos de tener sistemas que nos permitieran que nuestros docentes realmente pudieran tener espacios de discusión, espacios de prácticas, espacios de enseñanza unos con otros. Y eso es lo que llamaríamos nuestra comunidad profesional de aprendizaje en nuestra institución. ¿Ven? Por eso, digamos, desde el punto de vista de formación docente tradicional,
lo que le vamos a pedir es que haya un diseño instruccional del curso. Bien. Pero desde el punto de vista de la comunidad profesional de aprendizaje, aquí nosotros tenemos que hacer el diseño instruccional post-curso. Porque es que el curso no lo va a hacer y por tanto lo tenemos que desarrollar nosotros como institución. ¿Vale? Y además también porque depende qué tipo de formación estemos haciendo, depende cómo estructuremos la formación en nuestras instituciones educativas, estamos lanzando un tipo de mensaje u otro. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a comparar 3 estructuras de formación docente. Miren, y 3 estructuras que yo conozco y que hay en muchas instituciones educativas. Una estructura, por ejemplo, son lo que llamaríamos las formaciones individuales, ¿no? Entonces, muchas instituciones lo que hacen es sacan una especie de catálogo de cursos, ¿no? Y le dicen a los docentes, pues cada quien escoja el que quiere, ¿no? Bueno, si alguien no quiere, no pasa nada, pero es voluntario, se dice, ¿no? Es voluntario, y el que quiera formarse, aquí está el catálogo de lo que nuestra institución pues, puede pagarles, digamos, ¿no? Como curso. Entonces, unos escogen unas cosas, otros escogen otras. Alguno dice, oye, yo quisiera hacer un curso de no sé qué. Bueno, a ver, tráenos de qué es y a ver si te lo podemos pagar. Y entonces, de alguna manera, la manera de organizar la formación es individual, o sea, en función de lo que cada quien quiera, digamos, ¿no? Esa sería una manera. Otra manera sería lo que llamaríamos las formaciones verticales, ¿no? O sea, es la institución la que le dice a unos cuantos docentes o todos los docentes, miren, ahora se tienen que formar en esto, digamos, ¿no? Y ahora ustedes se tienen que formar en esto, y ustedes en esto otro, ¿vale? Entonces, pues, ok, pues atienden la formación y algunas formaciones están conectadas, otras no, son cursos que vamos creyendo oportunos como equipo directivo y nuestros docentes están haciendo. Entonces, pues están esperando que les digamos, pues ahora les toca formación. ¿No? Y otra manera de estructurar la formación es lo que llamamos la comunidad profesional de aprendizaje. Pero como ven, es diferente. Ven un poco el esquema, ¿no? O sea, sí está organizado por la institución, o sea, sí está institucionalizado, pero como ven, todos están conectados, porque no son cursos aislados, sino que son momentos de formación que permiten que todos vayan desarrollando una práctica educativa común. Y una práctica educativa en común, ¿en función de qué? Ahí es el círculo que está detrás. En función de un bien común, en función de un referente común, que en el caso de la educación es lo que llamamos el perfil de egreso del alumnado. La gran promesa que hace la institución a sus alumnos y familias. Cuando acabes la formación con nosotros, tú sabrás hacer y serás de esta manera como estudiante, ¿no? Y por tanto, necesitamos generar una práctica educativa, una docencia colectiva que nos asegure que vamos a trabajar esos perfiles, ¿no? Digamos, desde el inicio hasta el final. Y por tanto, las formaciones están hechas para ir desarrollando esa práctica colectiva. ¿Ven? Un poco el concepto son diferentes, ¿eh? Entonces, vamos a hacer una cuestión para participar un poquito. Les voy a pedir que entren o sea, que vamos a pensar un poco nuestra institución educativa y entorno de trabajo, ¿vale? Y les voy a pedir que entren en un ejercicio, en un Menti, llamamos, ¿no? Que es digamos, una solución para poder, ahora vamos a participar entre todos. Y entonces les voy a pedir que entren con el QR, pueden utilizar ahí su celular, su móvil, pueden utilizar también si quieren poner menti.com y ponen este código 123-16017 y entren aquí, ¿sí? Vamos a ir entrando y les voy a pedir que me expliquen qué estructuras de formación se utilizan actualmente en tu institución educativa, en tu entorno, ¿vale? A ver qué tal. Entonces, voy a irme para allá. Un momentito. Ok. Ahora estoy compartiendo ahí y ahí está también el QR, está también arriba el menti.com y el código. Y la idea es que participen ahora y me digan de cada modelo, del modelo de formaciones individuales, entre no se utiliza hasta se utiliza totalmente, ¿cómo están? Ya veo que unos están ya participando. Vamos a hacerlo un poquito, ok, un poquito más entretenido. Entonces vamos a dejarlo así que no veamos. Y vamos a participar primero, sí, de cada modelo. Formaciones individuales, desde no se utiliza hasta se utiliza totalmente en mi institución. Formaciones verticales, desde no se utiliza totalmente. Y modelo de comunidad profesional de aprendizaje, desde no se utiliza hasta se utiliza totalmente. A ver, ¿cómo estamos hoy día? Venga, adelante.
Y ahora vamos a ver los resultados. Ok. Muy bien. Venga, vamos viendo un poquito. A ver cómo va. Ok. Bueno, este más o menos es el retrato de los que han participado y por tanto vemos aquí que, digamos, lo que más se utiliza son las formaciones verticales. Luego vendrían un poquito detrás las formaciones individuales, posiblemente incluso se combinan, o sea, algunas las decimos nosotros como equipo directivo, otras salen de iniciativas del profesorado y aún se usa muy poquito la comunidad profesional de aprendizaje. Entonces, bueno, pues esto, obviamente, las otras pueden convivir, pero la que sería muy interesante que estuviera prácticamente en 5 sería la de la comunidad profesional de aprendizaje. Porque mientras esto no lo tengamos, digamos, aquí lo que se refleja aquí es que estamos invirtiendo en formaciones donde los docentes van a la formación, hacen la formación, regresan a su clase, digamos, el viernes termina esa formación individual o vertical, el lunes regresan a su clase y ya no hay apoyo. Y por tanto se las tienen que ver cada quien con sus estudiantes a ver quién se atreve a poner eso en marcha. Y por eso, aquí, según digamos, este análisis aquí, pues si no hay una comunidad que de alguna manera soporte, ¿no? que sirva de andamiaje, que ayude, que apoye, pues toda esa formación se nos puede estar yendo como agua entre los dedos. Esto es lo que nos daría el soporte, digamos, ¿no? Y eso no está pasando hoy día. Entonces, bueno, ¿y cuál es el problema también de esto? El problema es que, digamos, este tipo de estructuras formativas también lanzan un mensaje, ¿vale? No se queda nada más así, sino que lanzan un mensaje que obviamente, pues esto es muy importante. ¿Qué mensaje estamos lanzando a nuestro profesorado con esto? ¿Bien? Entonces, a ver, ahí vamos. Y entonces, vamos a ver qué mensajes lanzamos con esto. Primero, las formaciones individuales. Si nosotros desarrollamos formaciones individuales, el mensaje que lanzamos básicamente es, a ver, perdón, aquí, es de prácticas anecdóticas, ¿vale? O sea, le estamos diciendo a los docentes, digamos, estamos lanzando el mensaje que lo que importa es lo que cada quien quiera desarrollar en su clase. Y si alguien no quiere, también no pasa nada. Entonces, no estamos lanzando un mensaje de prácticas colectivas, sino más bien de, bueno, que un docente haga algo interesante. Es más, en algunas instituciones hasta premian a ver qué docente hace algo interesante en su clase, como si la docencia fuera un acto individual, cuando realmente sabemos que es un acto colectivo. De nada sirve que un docente sea muy bueno si el resto no hace nada de todo eso. Sí, los alumnos se podrán recordar de ese docente, pero la verdadera influencia en los resultados de su aprendizaje tiene que ver con lo que hacen el conjunto de sus docentes, no un docente en un aula. Y por tanto, pero estamos lanzando ese mensaje con este tipo de formaciones. ¿Qué más? Con las formaciones verticales, lanzamos el mensaje de prácticas impuestas. O sea, lo que importa es lo que decimos nosotros como jefes, digamos, ¿no? Como equipo directivo. Por tanto, los docentes suelen ya ni se plantea una formación hasta que a ver qué dicen los jefes, digamos, ¿no? Hasta que no se los piden de arriba. Y entonces eso también fomenta que, bueno, básicamente lo que hemos visto es que entre menos participan los docentes en su propia formación, menos ganas les dan de incorporarlo en el aula. Entre más participan los docentes en su propia formación,
más ganas de darle incorporarlo en el aula. Entonces, pues bueno, sí hacen la formación porque se los han pedido, pero luego la mayoría no lo aplicará porque es que realmente ni siquiera estaba convencido. Y bueno, pues esto es lo que puede estar pasando. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Qué mensaje lanzamos con la comunidad profesional de aprendizaje? Sí, es más complejo realizarla, requiere más aspectos, pero realmente aquí estamos lanzando un mensaje de prácticas fundamentadas y sostenibles. Fundamentadas porque la formación no es la razón, el propósito de esa formación no viene dado por lo que cada quien quiere, formaciones individuales, ni por lo que dicen los jefes, formaciones verticales, sino la razón es que queremos construir una docencia, una enseñanza que apunte a ese aprendizaje que estamos prometiendo a todos nuestros alumnos y alumnas. Y por tanto, está fundamentado, hay un porqué. Lo hacemos no por caprichos individuales ni de arriba, sino lo hacemos porque queremos cumplir mejor con nuestra promesa. Y entonces están fundamentadas. Y además son sostenibles, porque no hay, en las formaciones verticales y en otro tipo de formaciones, hay alguien siempre que tiene que estar impulsando, siempre tiene que estar jalando el carro. Aquí no, es la propia comunidad se autoorganiza y por tanto se cuida y eso mejora la sostenibilidad a medio y largo plazo, ¿no? De lo que se va haciendo en el aula. Sí, puede haber un curso, pero luego hay una comunidad donde eso se trabaja, se desarrolla, se aplica, se convierte en hábitos docentes colectivos. Entonces es más sostenible. Cuando hablamos de comunidad profesional de aprendizaje, les voy a dar 4 aspectos básicos para trabajar una comunidad profesional de aprendizaje. Estamos hablando, por un lado, de lo que son acuerdos metodológicos colectivos del profesorado. O sea, no puede haber comunidad, colegas, si no hay nada en común. Si cada quien tiene su clase y cada quien da clase como quiere, entonces no hay nada de comunidad. Para que haya comunidad tiene que haber una práctica común, una metodología común. Por eso hay que ponernos de acuerdo. Entonces se pueden ir haciendo acuerdos poco a poco, no nos estamos poniendo de acuerdo en todo. Se pueden ir haciendo poco a poco acuerdos metodológicos colectivos del profesorado sobre microestructuras de trabajo, pequeñas modificaciones en estructura de trabajo docente, y esto permite ya tener una base. Y sobre eso, entonces podemos empezar a hacer sesiones de trabajo entre iguales, sesiones clínicas en educación, podemos hacer observación entre iguales, donde vamos a entrar a ver el acuerdo que hemos hecho, a ver cómo lo haces tú, seguro te interesa ver cómo lo hago yo. Entonces comienza a cobrar sentido las sesiones de presentación de buenas prácticas, las sesiones de observación entre iguales, porque es sobre algo compartido, digamos, ¿no? Y además también la propia evaluación formativa 360, donde yo me autoevalúo de esos acuerdos, nos coevaluamos de esos acuerdos y obviamente también pues nos evalúan también pues, la institución y los propios alumnos, ¿no? Bueno, pues esto sería la idea de las comunidades desde el punto de vista de los acuerdos, ¿no? Y entonces aquí, ok, pero ¿qué, por tanto, ¿no? ¿Qué es necesario? Pues como hemos visto, es necesario desarrollar competencias pedagógicas, pero los cursos de formación normalmente no están hechos para desarrollar esas competencias. Pero sí lo necesitamos porque solamente docentes competentes van a poder trasladar a la práctica todo lo que ofrece la tecnología, la inteligencia artificial, las metodologías innovadoras. Necesitamos docentes competentes que dominen y que sean capaces de llevarlo al aula de manera colectiva. Ok, y entonces, si no va a ser con los cursos, pues ¿cómo se puede hacer esto? O sea, ¿cómo se puede ayudar a los docentes a desarrollar todas estas competencias de manera efectiva? Yo no digo que los cursos no sirvan, ¿eh? Los cursos, como hemos visto en la pirámide, ya cubren una parte. El tema es cómo los complementamos para que realmente haya transferencia aquí en la práctica. Entonces, pues ahí es donde entra, y quisiera presentarles como un ejemplo, el resultado de nuestra investigación es este proyecto de Teachers Pro, que básicamente es un entorno virtual, no es una plataforma para hacer cursos, es más bien como un entorno virtual, como un acompañante del docente a lo largo de toda su carrera profesional, que nace de esta investigación que desarrollamos y que está preparado para esta plataforma para potenciar el crecimiento profesional docente con 2 aspectos clave. El primero es fortalecer el aprendizaje colectivo, o sea, aprovechar la fuerza del colectivo docente para aprender. Y por otro lado, pues un seguimiento efectivo para la transferencia a la práctica. Y entonces, que realmente haya ese proceso de seguimiento, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en Teachers Pro diríamos que es una nueva manera de concebir el desarrollo profesional docente, porque en Teachers Pro no hay cursos, no hay grupos, no hay formadores, no hay itinerarios que todo el mundo tenga que decir lo mismo, ni siquiera hay fechas de finalización.
entonces siempre me preguntan, bueno, entonces, ¿qué hay, no? ¿Qué hay en Teachers Pro? Pues lo que hay es básicamente una especie de diseño instruccional postcurso que lo que hace es garantizar la transferencia profesional a través de lo que llamamos desafíos. O sea, no hay cursos, sino hay desafíos. Los docentes se involucran en un desafío que lanza su institución normalmente, ¿no? Y entonces en ese desafío van desarrollando poco a poco y de manera gradual sus competencias. No hay fechas de finalización, porque no por poner una fecha todo el mundo se volverá competente. Y además unos se desarrollan antes, otros después, depende en qué estén trabajando, depende cómo venían antes. Entonces, la idea de Teachers Pro es que sea más una experiencia continua, permanente, más como un lifelong learning experience, ¿no? Una experiencia de aprendizaje para toda la vida, ¿vale? Esa es un poco la idea. Por tanto, en Teachers Pro, los accesos a los desafíos se conceden de manera permanente y para siempre. O sea, los docentes nunca se les van a cerrar esos contenidos, ya quedan abiertos para siempre, pueden volver desde su portafolio, pueden seguir entrando y todo lo que van haciendo va quedando registrado. Entonces, tiene una especie de histórico de toda su actividad y todo su desarrollo profesional, que es lo que queremos realmente, digamos. Y la experiencia, por tanto, está diseñada para que cada uno tenga su propio portafolio, su propio itinerario, su propio historial, pero al mismo tiempo podemos aprovechar la fuerza del aprendizaje colaborativo, porque cuando la institución lanza un desafío, todos los docentes hacen ese desafío, digamos, ¿no? Lo que pasa es que cada uno, obviamente, irá desarrollando en función de sus propias necesidades, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Y sobre qué pueden hacer, sobre qué pueden trabajar los docentes? Aquí tenemos este marco que desarrollamos en la investigación, que es un marco de 16 competencias que consideramos esenciales para una docencia memorable, o sea, de esa docencia donde los estudiantes se acuerdan toda la vida, donde el docente se siente bien porque ve que eso realmente lo están aprendiendo. Entonces, ahí vemos que hay 16 competencias en un marco de 4 dimensiones: la dimensión de liderazgo, la dimensión de planificación de la clase, de impartición o de facilitación y de evaluación, y ahí pueden desarrollar cada una de esas competencias. Las competencias tienen subcompetencias que llamamos habilidades, y se trata de que el docente vaya desarrollando cada una de esas habilidades poco a poco. Los desafíos normalmente trabajan 3 habilidades de una misma competencia, y en cada habilidad el docente tiene que subir evidencia de cómo está transfiriendo a la práctica sobre una serie de actividades que se le piden hacer en la plataforma, pero luego se le da una serie de recomendaciones, buenas prácticas, indicadores y criterios para que pueda ir a su clase, pueda practicar, y cuando le sale de manera adecuada en función de todos estos criterios, pues subir una evidencia y publicarla y compartirla. Y entonces, en cuanto publican al menos una evidencia, comienzan a recibir todo este apoyo para la transferencia al aula. En Teachers Pro hay 3 círculos de apoyo que ayudan a los docentes en esa transferencia. Por un lado, para mí el más importante, el apoyo entre iguales, ¿no? Es el apoyo interpares, donde los docentes empiezan a recibir recomendaciones para evaluar a otros docentes, comienzan a recibir retroalimentación de otros docentes sobre su evidencia, y ahí se van apoyando unos con otros, se convierten como en mentores entre ellos. Esa es una parte muy importante. La otra tiene que ver con el apoyo institucional. O sea, le ofrecemos a la institución toda una analítica de aprendizaje de los docentes, cualitativa porque pueden ver lo que hay en sus portafolios, y cuantitativa porque los docentes dejan rastros y además les hacemos preguntas y toda esa información está allá, de tal manera que desde la institución también pueden hacer, desde la plataforma, pueden hacer procesos de mentoría, de coaching, de tutorización de los docentes, acompañarles, mejorar también la evaluación del desempeño docente, que históricamente pues ha sido difícil de llevar a cabo porque no hay datos directos de qué hace el docente en el aula. Ahora sí, digamos, se acabó la caja negra. Con Teachers Pro se tienen datos y se puede hacer seguimiento y apoyar y dar retroalimentación a los docentes. Y finalmente, hay un tercer círculo que es el nuestro, que es ese círculo de apoyo personalizado. Nosotros teníamos en la versión anterior de Teachers Pro un grupo de mentores que ofrecían mentoría 1 a 1 a cada docente, porque sabemos que esa de 1 a 1 es la más valiosa, pero no era muy escalable. Y entonces ahora lo que hemos hecho en esta versión 2 es que hemos cambiado este grupo de mentores, toda esta información que ellos hicieron durante años, hemos aprovechado para entrenar un modelo de inteligencia artificial generativa, y ahora es este modelo el que es capaz de analizar un docente, analizar su evidencia y dar una retroalimentación constructiva específica, experta y además personalizada a cada docente cada vez que cuelgan una evidencia, digamos, en la plataforma. Y con esto, pues vamos ayudando a los docentes a ir transfiriendo. Ellos pueden colgar una nueva versión de su evidencia, pueden colgar más evidencias. Como no se cierra nunca, pues van desarrollando poco a poco sus competencias.
¿Y qué obtienen los docentes a cambio? 3 reconocimientos por la misma formación en cada desafío, por cada habilidad que van desarrollando en función de la retroalimentación de sus colegas. Al final la plataforma les otorga una insignia, una microcredencial de cada habilidad. Del desafío también, cuando terminan las actividades básicas, aunque no se cierran nunca, pero actividades básicas del desafío, reciben un reconocimiento académico de 45 horas. Y además también, como estuvieron trabajando esa competencia, o sea, 3 habilidades de una misma competencia, pues pueden pedir la certificación de esa competencia a la Universidad de Turku aquí en Finlandia. Y todo eso se hace dentro de la propia plataforma. Todas las actividades en Teachers Pro son asíncronas, por tanto, en ningún momento se tiene que juntar a los docentes para decirles nada, sino que todo es a través de, digamos, actividades que ellos van realizando en su propio tiempo, van acomodando en función de su disponibilidad. Y por lo tanto, ¿qué se requiere del equipo directivo? Pues apoyar a los docentes con retroalimentación constructiva y colaborar, digamos, en la formación a través de la plataforma, claro. Pero bueno, de todos modos ya lo tiene que hacer el equipo directivo, solo queda que una herramienta que se los facilita, ¿no? Y por otro lado, los docentes, bueno, por un lado, completar el desafío de aprendizaje que les lanza su institución, eso sería un poco la idea, ¿no? Puede ser antes, puede ser después, pero que lo acaben completando. Subir y compartir evidencias de su trabajo en Teachers Pro, claro, cuando comparten evidencias tiene que ser de una manera rigurosa y cuando las evalúan también es de manera rigurosa, pero la idea es que y eso les va generando también esa competencia. Aquí aprende el que comparte, pero aprende el que evalúa, todo el mundo está aprendiendo, ¿no? Y finalmente, por eso evaluar al menos 3 evidencias de otros colegas, porque eso también les ayuda a aprender, ¿no? Tienen que analizar, tienen que hacer procesos metacognitivos, tienen que profundizar en el aprendizaje, tienen que tener criterio y por tanto todo eso les ayuda en su propia práctica. Pues bueno, esto, colegas, finalmente hemos visto que funciona, ¿eh? Esto les digo porque ya la hemos probado desde el 2016, esta plataforma está funcionando. Incluso publicamos un paper ahí en el 2018 donde fuimos capaces de comprobar cómo podíamos pasar de un 5 o 15% a más de un 80% de transferencia en el primer año de aplicación de Teachers Pro. Entonces, sí funciona y además ayuda a los docentes, no solamente en los procesos o en los desafíos concretos que están trabajando, sino que involucra a todos los docentes en los desafíos de aprendizaje y esto genera cierta cultura profesional de ayuda entre iguales, digamos, ¿no? Fomenta la mejora continua, no es nada más un curso free ya, sino no se trata de ir pasando pantallas hasta que me den el certificado, sino que es una mejora continua, voy haciendo, voy reflexionando, luego subo una nueva evidencia, evalúando de otro colega, y entonces va desarrollando esta cultura vamos tejiendo esa comunidad profesional de aprendizaje entre colegas de la misma institución, pero también obviamente de otras instituciones y de otros países, porque en Teachers Pro se puede compartir, bueno, esas evidencias que se comparten con todos los miembros de Teachers Pro, ¿no? Entonces va generando esa comunidad profesional de aprendizaje también global y independientemente de las competencias pedagógicas que van trabajando, pues también van mejorando su competencia reflexiva a través de todas estas actividades que les mencionaba y colaborativa, ¿no? Que ser capaces cada vez de colaborar más también con otros colegas en su práctica. Entonces, bueno, pues ya hay más de 100 entidades y gobiernos que lo han probado, más de 50,000 usuarios que ya han participado en esta experiencia y bueno, pues ojalá también más se animen. A ver si ustedes también se quieren animar a ello, ¿no? Y porque, bueno, en resumen, lo que decimos, el poder de una educación de calidad, pues está en manos de su profesorado y su capacidad para hacer de la docencia una experiencia memorable. Así que bueno, pues esto es lo que yo traía en esta ocasión. Aquí les dejo, si quieren aquí obtener un diagnóstico gratuito de su institución. Estamos aquí presentando por un tiempo limitado esta posibilidad, así que ahí se los dejo por si alguien se anima. Podemos hacer un diagnóstico de cómo están las competencias de sus docentes hoy día, a nivel general, de todo el profesorado. Y a partir de aquí ya ustedes deciden. Pero si quieren ese diagnóstico pedagógico, con mucho gusto lo podemos realizar. Es un autodiagnóstico pedagógico donde el docente hace una reflexión en primera persona sobre su práctica y luego pues ustedes pueden ver un mapa de cómo está que además es anónimo, pero luego ustedes van a ver un mapa colectivo de cómo está la práctica en su institución, la práctica educativa. Así que ahí se los dejamos, ahí está el código si lo quieren escanear o copiar. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención y no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, pues adelante, por favor, que tenemos aún unos minutitos. Adelante. Doctor Federico, muchísimas gracias. Le invito acá por el chat si quiere
No, ya nos ayudó Nicole a colocar el enlace para este diagnóstico gratuito. Yo invito a los asistentes que están acá conectados a utilizar este chat, a aprovechar estos últimos minutos de este conversatorio para enviarnos sus preguntas y comentarios sobre todo lo que vimos en la presentación del doctor Federico. Mientras tanto, yo le voy haciendo 2 preguntas que estas me las hicieron llegar por redes sociales. La primera dice, ¿cuáles serían unos indicadores o métricas sugeridos para evaluar la efectividad de la formación docente en el aula? Ok, sí, esa es una muy buena pregunta. A veces se habla en nuestros países de eficacia terminal de la formación, como cuántos terminan el curso, ¿no? Entonces, oye, que terminó el 80%, entonces la eficacia terminal fue del 80%. Para mí, esa no es la eficacia terminal de la formación. O sea, no se trata de ver cuántos terminan el curso, se trata de ver cuánto de ese curso realmente acaba en las aulas. Esa para mí es la verdadera eficacia terminal de la formación. Y eso es lo que tendríamos que estar midiendo. El problema es que cuando preguntamos, a ver, yo les hago una pregunta a los equipos directivos, llevo haciéndola durante años, una sola pregunta. ¿Me pueden, por favor, aquí dar la evidencia escrita que tengan sobre la transferencia al aula de la formación que han hecho sus docentes en los últimos 2 años? Y, colegas, prácticamente nadie me ha entregado nada, O sea, a veces me dan pues las encuestas de satisfacción de los cursos y todo, pero yo les digo, no, yo estoy preguntando qué pasó después del curso. Nadie sabe nada. Entonces, métricas para evaluar la formación docente, ¿qué tanto se está implementando en las aulas? Y no solamente cuántas veces, sino cómo se está implementando. O sea, necesitamos lo cualitativo, ¿no? O sea, ¿qué práctica hizo el docente? Nosotros en Teachers Pro, por ejemplo, le preguntamos 4 cosas. ¿Qué fundamentos tiene esa práctica que has hecho? Explícanos cómo planificaste esa práctica en función de, obviamente, de unos indicadores de lo que es una buena práctica de esa habilidad que estás desarrollando. Luego, ¿cómo fue la aplicación de esa práctica? Explícanos cómo fue la aplicación de la práctica. Y finalmente, haz una evaluación crítica de tu propia práctica. Y entonces, todo en función de esos indicadores de lo que es una buena práctica de esa habilidad y tienen que explicar. Además, tienen que subir información no editable que justifique lo que nos están explicando, ¿no? PDFs o vídeos o audios o lo que sea que nos ayude. Imágenes, fotografías. Y entonces, esto es lo que se toma en cuenta para luego poder hacer la evaluación. Pero como ven, no es del curso, sino es de lo que pasó después del curso, de la transferencia al aula. Perfecto. Muy en línea viene esta otra pregunta y la veíamos un poco en esta explicación de lo que es la plataforma de Teachers Pro. ¿Podrías compartirnos ejemplos o casos puntuales de cómo la participación en comunidades de aprendizaje ha llevado a una mayor aplicación práctica de las formaciones en el aula? No sé si en este momento se te viene a la cabeza tal colegio, mire, tales profesores. Sí, hay muchas anécdotas, sí. Por ejemplo, en una institución educativa que está en un instituto, es un instituto en Barcelona que además tiene formación profesional, o sea, secundaria, y luego formación profesional. Por ejemplo, yo llegué un viernes a hacer una reunión con ellos y me dicen, oye, te vamos a llevar al aula donde hacemos lo del Viernes Teachers Pro. Y les dije, ¿cómo? ¿El Viernes Teachers Pro? No, eso nosotros no lo habíamos implementado. Sí, mira, ven. Entonces me llevaron a un aula, eran las 3 de la tarde, y estaban varios docentes digamos, ahí cada uno en su computadora, trabajando en Teachers Pro. Y yo digo, pero no, es que esto no es así, o sea, lo pueden hacer cuando ellos quieran. No, es que esto lo han pedido ellos, porque se ve que cuando comenzó Teachers Pro, algunos no eran muy buenos, digamos, para la parte tecnológica y querían ayuda para cómo entrar en Teachers Pro y todo eso. Entonces, pues, habilitaron un aula en un espacio concreto para que los docentes que quisieran, pues, pudieran ir y otros que supieran pudieran ayudar a otros, ¿no? Pero luego les fue tan bien que ya dejaron ese espacio. Entonces, los viernes a las 3 de la tarde nadie podía entrar en el aula más que docentes que iban allá y avanzaban en Teachers Pro. Oye, ¿qué estás haciendo tú? Déjame ver tu evidencia. Se pasaban información, hablaban sobre ello. ¡Wow! Digamos, eso es la comunidad profesional de aprendizaje tejiéndose. Teachers Pro es una herramienta online, pero de alguna manera eso ya se había trasladado a la parte presencial. En otra institución lo que hacían es tomar las evidencias de Teachers Pro que ya subían los docentes. Entonces luego, en reuniones que hacían, en este caso en México, una institución,
En México hay una cosa que se llaman los consejos técnicos escolares, que cada mes los niños no van a clase y entonces los docentes tienen tiempo para formarse entre ellos. Entonces, en esos momentos utilizan aún las propias evidencias de Teachers Pro para presentarle a otros colegas de su misma sección o de su misma etapa, de su mismo nivel educativo, presentarle su práctica y recibir retroalimentación. Y entonces también todos tienen abiertos las computadoras, los laptops, y ahí mismo les dan retroalimentación hablada y algunos también la escriben en el propio Teachers Pro. Entonces, es una manera de utilizar la herramienta, pero pasar digamos, a algo más presencial también, ¿no? A estrategias más presenciales, ¿no? Y en otra institución, por último, pues lo que hacían era, muchos profesores decían, es que como yo estoy dando la clase, no soy capaz de registrar lo que hago para luego subirlo como evidencia en Teachers Pro. Entonces organizaron pares pedagógicos. Y entonces sucede que uno daba la clase y el otro le iba sacando fotos, le iba anotando, ¿no? En función de lo que iba haciendo en la clase. Y entonces cuando terminaban se daban retroalimentación, le daban las notas, le daban las fotos que había sacado, el video. Y entonces eso lo utilizaba el otro docente para poder acabar de plantear bien su evidencia y subirla. Y luego al revés, digamos, ¿no? Y entonces, pues una manera de colaborar, de darse retroalimentación entre colegas y además de ayudarse a desarrollar Teachers Pro. O sea, para que vean cómo se va tejiendo la comunidad a nivel presencial, pero es que también dentro de la propia plataforma, o sea, yo tuve una experiencia donde yo le di retroalimentación de una evidencia a un colega, a un docente que me pidió, y sucede que otro docente comentó mi comentario. O sea, yo le dije, no, es que tú estás utilizando eso porque tuviste la oportunidad, pero no es algo... Y alguien dijo, no, yo creo que sí lo hace, pero es que ahí en ese momento no lo explicó. Y entonces luego comentó el docente, sí, es verdad, no lo había explicado, pero esto yo lo hago de manera habitual. Entonces empezó a formar una conversación entre varios colegas que yo no conocía a nadie, pero ya estábamos conversando, estábamos aprendiendo unos con otros, ¿no? Yo creo que eso es lo valioso de este tipo de comunidades profesionales de aprendizaje. En nuestra investigación, cuando le preguntamos a un docente cuál es la experiencia más significativa de aprendizaje profesional que has tenido, siempre nos dicen, cuando he podido aprender con otros colegas. Muy interesantes estos ejemplos. Institucionalizaron el viernes de Teachers Pro en esa institución. Así es. Listo. Yo no sé si acá los participantes estuvieron juiciosos tomando nota. Yo quiero ir cerrando esta sesión con esos mensajes clave. Eficacia terminal de la formación, estrategias prácticas para los docentes, aprendizaje colaborativo, comunidades profesionales de aprendizaje, el impacto en el aprendizaje y estas plataformas innovadoras que nos ayudan a esa eficacia terminal de la formación docente en el aula. Dice aquí Iván, otro dato. Perdón, nada más porque aquí hay una que dice que se aplica para cualquier docente, sí. O sea, lo que hacemos en Teachers Pro aplica para todos los docentes porque ese marco sirve para cualquier docente, desde niños pequeños hasta la universidad. Y además, en Teachers Pro adaptamos los contenidos en función del grupo de docencia. Tenemos 4 grupos de docencia. Entonces, cuando se registra el docente tiene que escoger si es de preescolar, infantil, inicial, si es de primaria, si es de secundaria, bachillerato, o si es de universidad o formación de adultos. Y entonces le adapta los contenidos. Perfecto. Muchas gracias, Iván, por tu pregunta. Luis Fernando, que nos deja el comentario. Maestro, muchísimas gracias. Muy productivo y significativo todo lo que nos enseñó. Yo particularmente me quedo con esa cifra que no se me olvida y es, solo se transfiere al aula entre un 5 y un 15%. A mí esa estadística me impactó. La colocamos allí en las redes sociales de la Fundación FACEIT, @Fundación FACEIT. Para que la tengan allí presente. Por ahí también nos han estado preguntando por las memorias de este evento, que por supuesto queda grabado este video y se los haremos llegar posteriormente a sus correos electrónicos registrados. Doctor Federico, mil gracias por compartir todo este conocimiento y estas experiencias con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a los colegas, gracias por las preguntas muy interesantes y ojalá pues se animen y podamos colaborar juntos en esto que es tan importante, que es el desarrollo profesional docente. Así es. Entonces ya tienen allí en la caja del chat el enlace para redimir el diagnóstico gratuito que nos entregó el doctor Federico el día de hoy. Para que lo puedan encontrar también en sus redes sociales, @FedeMalpica, si no estoy mal, y @TeachersPro.
que puedan allí también seguir en contacto con él, con nosotros en @Fundación Faceit. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros y que estuvieron muy pendientes de este conversatorio.